Hola amigos, espero que estén bien. Para esta nueva fase de videos que les voy a publicar del Dr. José Galat, todo el honor y la gloria para el Señor y la bendición y el descanso eterno sea para el Dr. José Galat. Todo el mérito sea para su equipo de trabajo y los que, hermanos, les agradezco mucho sus oraciones, les agradezco mucho su apoyo. Por favor, ayúdenme a difundir los videos. Tenemos que seguir a Dios con todo el corazón, demostrar nuestra fe en obras, en hechos, no únicamente en palabras. Ayúdenme a transmitir estos videos para que no se queden solo en las pocas o muchas personas que están inscritas en este canal, sino que llegue a más y más personas y así la palabra de Dios sea transmitida. Sabemos que estos tiempos que vienen van a ser más difíciles. Ayúdenme a compartir esto, que no se quede en este canal y ayúdenlo a difundir en sus familias. El doctor José Gala tenía este programa de años, tenía más de 10, 20 años o hasta más. Desafortunadamente muchos empezamos a ver los videos muy tarde. Gracias a esto ahora tenemos al doctor Rafael Arango. Les recomiendo mucho su canal, que lo vean. Todavía está haciendo unas editoriales muy buenas y hace unos videos muy completos, hace unas clases de Biblia, se las recomiendo mucho. Entonces, cualquier inquietud me pueden escribir al chat, estoy pendiente. Que Dios los bendiga y aquí les dejo con este nuevo video. Un café con Galat. Buenas noches, qué gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Un Café con Galat. Hoy compartiremos con ustedes el siguiente tema, modernizar la iglesia. Para hablar de este tema hemos invitado al doctor Rafael Arango, él es experto en Biblia, conductor y director del programa Biblia, Historia y Profecía de aquí del canal Teleamiga. También está con nosotros la doctora Ana Cecilia Osorio, quien es decana de posgrados de la universidad. Conduce y dirige doctor José Galat, rector de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Un saludo muy cordial a todos nuestros teleamigos y teleamigas. Ya saben ustedes el tema, porque lo habíamos anunciado en el café anterior. Vimos que en este íbamos a tocar el tema de modernizar la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy la consigna que existe entre la alta jerarquía es que hay que modernizar la iglesia, efectivamente. Entonces nos hacemos varias preguntas. Primero, ¿qué es eso de modernizar? ¿Qué es la iglesia? Dos puntos fundamentales para poder saber si el cambio será auténtico o será un cambio para desgracia y para adulterar precisamente la fe. Es eso. Entonces, comencemos. Eso de modernizar quiere decir adaptarse a las nuevas necesidades planteadas por las circunstancias históricas. Modernizar la iglesia lleva 20 siglos, pero llegó el momento, desde el siglo pasado, en que entramos en una serie de transformaciones formidables en todo sentido, desde el punto de vista científico, político, social, qué sé yo, cultural. Por ejemplo, la fantástica cantidad de aplicaciones tecnológicas que han transformado profundamente la vida de la humanidad. El petróleo, la electricidad, la televisión, la radiodifusión, cantidades de fenómenos formidables de aplicaciones, bueno, y últimamente el internet y todas estas cosas, la globalización, todas estas cosas plantean una serie de interrogantes y de exigencias a la iglesia. Eso es cierto, y en unas partes, pues naturalmente ella tiene que comenzar a pensar cómo se cambia y cómo se adapta. Pero el punto es este, es adaptarse a las necesidades de nuestro tiempo. Pues eso está bien, eso estaría bien. Por ejemplo, se habla mucho de si se vuelve a permitir se vuelve, porque en una época era permitido, inicialmente lo fue, el matrimonio de los sacerdotes, por ejemplo. Recuerden, Cristo curó a la suegra
de Pedro. Pedro era casado, nada menos que el primer papa de la iglesia. Y hay sacerdotes católicos los casados en otros ritos. Sí, en el Maronita, por ejemplo, están sí. autorizados, o hasta hace poco estuvieron autorizados. ¿Están todavía? Durante siglos y siglos para casarse. Inclusive hay familias, tanto que inclusive en los árabes la palabra cura, quiere decir eso, al-jure o cure, son familias de curas autorizados por la Iglesia Católica. De modo que eso de casarse o no casarse es un punto de disciplina. La Iglesia podría eliminar el celibato, podría. Eso no es ningún dogma. Es de derecho eclesiástico, no Y es de derecho conveniencia, bíblico. Sí. conveniencia, no más. Yo sería partidario de que no eliminen, pero bueno, podrían eliminarlo y no pasaría nada. No estaría atentándose contra nada fundamental, para que tengamos claridad. Pero una cosa es adaptarse a las necesidades de nuestro tiempo. Por ejemplo, que los pobres sacerdotes, los párrocos, no se vuelvan notarios. Es que están muchas veces embargados con trámites y con cosas de estas. Convertidos en notarios lo puede hacer un laico que lo ayude, por ejemplo. En Estados Unidos las juntas administradoras de las parroquias que Por administran ejemplo. el dinero y le dan un sueldo al párroco, ¿no? En Estados Unidos, Exacto, entonces, exacto. Por ejemplo, cosas de esas. Y todo eso es admisible. Lo que no es auténtico no es adaptarse responder a las necesidades, sino adaptarse a los deseos desviados de la gente de hoy, porque otros entienden así la modernización, que la iglesia se adapte, que sea complaciente con las desviaciones éticas o espirituales de muchas de las personas de hoy. lo llama de otra manera, llama bendecir el pecado, Es eso, pero es que para algunos dicen que eso es modernizar. pero es bendecir el pecado. Claro, Es muy alterar, buena tu fórmula. alterar la palabra de Dios. Claro. La palabra de Dios es inmutable, ¿no? Pero entonces unos dicen que, bueno, adaptarse a los errores, a las desviaciones, a las perversidades del mundo actual. ¿Cuáles? Por ejemplo, pongamos, La de Ansel Grum, el por ejemplo, homosexualismo. exacto, la del monje este corrupto, porque es la palabra, y corrupto porque está echándole las bendiciones a atrocidades morales, como es las relaciones homosexuales. Claro, que dice que eso no es pecado. Por ejemplo. Y San Pablo dice que sí, y San Juan también. No, y toda la Biblia, y el No, pues, Deuteronomio no. lo dice, No, pero y el en el Nuevo Levítico lo dice. Testamento, pues. Hombre, y el Génesis lo dice porque nos creó, dice, varón y hembra. Les dijo, Claro. creced y multiplicaos. Adán y Eva, no Adán y Claro, Pedro. Claro. ¿Ah? No a Luisita con Teresita, no. Sí. Ni a Pedrito ¿Ah? con Juanito, no, eso no lo dijo. ¿No es cierto? Bueno, entonces quieren que se adapte a esas vagabunderías, Sí. porque es la palabra, a las perversiones, a las inmoralidades en el campo ético, pero además peor, a los errores en el campo doctrinario, eliminando, destruyendo los dogmas, las verdades tradicionales de la iglesia. Entonces, eso lejos de ser una modernización, eso sería una adulteración y arrebatarle la identidad a la iglesia. Pero entonces comencemos. Una prostitución de la palabra de Dios. ¿no? Claro, Pues, sería eso. que es Ahora, inmutable, ¿no? entonces, ya sabemos el sentido de modernizar, hay dos sentidos, uno perfecto, legítimo, en que hay que adaptar para prestar un mejor servicio a la iglesia, por ejemplo, toda esta organización parroquial, qué sé yo, cantidades de cosas, que no vamos a insistir en ellas. Usar los medios de comunicación, por ejemplo. Sí, por ejemplo, ponerse clergyman en vez de sotana, por ejemplo, aunque sería preferible que tuvieran la sotana del orgullo, pero bueno, que se pongan el clergyman, por ejemplo. Pero hay cositas en donde no. Entonces miremos la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Yo diría que está compuesta por tres cositas, tres. Mucho ojo. Es Cristo la iglesia en primer lugar, porque Él es su cabeza y los demás somos su cuerpo. Segundo, son los de Cristo. ¿Quiénes son los de Cristo? Los de Cristo no son solo los que digan yo soy cristiano, yo soy bautizado. Eso no tiene importancia mayor porque si no cumplen el resto. Claro que es importante ser bautizado, pero ojo, porque los demonios como creen y tiemblan, ellos no tienen ese problema. No es solo creer en Cristo, sino creerle a Cristo, y creerle a Cristo es cumplir lo que Él dijo. El Apocalipsis dice que conservará a los fieles, dice. Exacto. Entonces la iglesia es Cristo.
los de Cristo y lo de Cristo. ¿Qué es lo de Cristo? Pues miren, lo de Cristo en primer lugar es la fe. Y que la fe está contenida o se expresa en todas las verdades que nos ha enseñado tradicionalmente la Iglesia. En eso no podemos ceder nada. Lo de Cristo en primer lugar es la fe, que básicamente está en el credo, pero no todo el credo contiene todas las verdades, es apenas un resumen muy sintético de todas las verdades. Muchas otras no están en el credo, son todas las verdades íntegras, sin dejar ninguna por fuera. Primero, lo de Cristo es la fe. Segundo, lo de Cristo son los sacramentos, todos, son 7 sacramentos. Además del bautismo, ya vimos en el programa anterior, que dice que el que funge como jefe de la congregación de la fe, que después del Papa es lo más importante que hay en el Vaticano, y ese era el puesto que tenía nuestro actual pontífice Benedicto XVI, antes de ser Papa. Él era el jefe de esa congregación. Y tú sabes que ahora hay uno nuevo, a él nos referimos en el programa anterior, Erhard Ludwig Müller, se escribe Müller con diéresis, y él niega cuatro dogmas importantes de la Iglesia, ya los vimos aquí. Uno de esos dice que la Iglesia católica no es la única iglesia fundada por Cristo, como si Cristo hubiera fundado muchas iglesias, y no como él dijo, mi iglesia, una solita. Y él dice que eso es en el bautismo, sí, pero no solo en el bautismo, en todos los sacramentos. Bueno, entonces, lo de Cristo es la fe, lo de Cristo son los 7 sacramentos. ¿Qué más? Lo de Cristo son los 10 mandamientos, sin poder eliminar ninguno. 10 mandamientos que Cristo resumió en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Exacto. ¿Qué más es lo de Cristo? La jerarquía. ¿Qué es la jerarquía? Los que gobiernan la Iglesia, comenzando por el Papa, los obispos unidos al Papa y los presbíteros, o sea, los curas unidos al obispo. Eso es básicamente la jerarquía, es eso. Cuidadito, le echamos tijera a esa cosa también. ¿Qué más es lo de Cristo? Bueno, se me ha olvidado una cosa importantísima. Lo de Cristo es María. ¿Por qué no me le enfoca la cámara? María, cámara, enfóquela. Lo de Cristo es María, María Virgen, Madre María de la Madre, Iglesia. María Modelo, Madre de la Iglesia, como dijo Madre Pablo de la VI. Iglesia y Madre nuestra, Sí. Virgen, Madre, Modelo, abogada de todos, reina de todos y corredentora e intercesora nuestra. Así se llama mi nuevo libro, María Reina. Bueno, lindo. Es eso. Entonces, María es lo de Cristo. Miren bien y pongan mucha atención porque muy próximamente, ¿por qué insistimos en esto? Entonces ya sabemos, la Iglesia en resumen es Cristo, es lo de Cristo y son los de Cristo. Y es el Evangelio, naturalmente. Los 4 evangelios, Los las 4. palabras de Cristo, donde están cimentados los sacramentos y está cimentado todo. En las palabras de Cristo está cimentada la iglesia. Mateo 16, por ejemplo, que dice, va a establecer mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Fundaré una iglesia, una, no fundó 5.000. Entonces Mateo 16 es clarito. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora viene la elección del Papa, del nuevo Papa. Como mañana, jueves, se cumple ya el plazo que ha fijado el sumo pontífice actual, Benedicto XVI, para renunciar, comienza lo que se llama en el derecho canónico la sede vacante y comienza la convocatoria ahora sí oficial del cónclave que va a elegir el nuevo Papa. Existen todas estas profecías, comenzando por Malaquías y qué sé yo, cantidad de evidentes que nos advierten que ahora viene el momento en que se va a cumplir ese terrible profecía. Esa sí no es de videntes privados, sino absolutamente oficial, que está en el capítulo 13 de Apocalipsis. Le recuerdo en el capítulo 13, a ver tú que lo sabes mejor, ¿qué es lo que nos dice? El capítulo 13 del Apocalipsis habla de la bestia al principio, es una continuación del capítulo 12 donde habla de la Virgen, habla de la bestia y de otra bestia pequeña que tiene cuernos, que es la falsa iglesia y está al servicio del anticristo. La primera bestia, dice el padre Gobies, la masonería,
La segunda bestia es la falsa iglesia y los sacerdotes y obispos que están al servicio de esa falsa iglesia porque tiene cuernos, los cuernos de cordero. Después nos habla de la marca, del capítulo 13 del Apocalipsis, de la marca de la bestia, con que serán marcados todos, es decir, la falsa iglesia, como dice el Padre Goy, falso Cristo y falsa iglesia, y la aparición del anticristo, y nos habla del falso profeta, que es un papa falso. San Francisco de Asís tiene una profecía muy curiosa sobre eso. A ver, ¿qué dice? Dice que en esta época, hay una cosa, los demonios tendrán un poder inusual, la pureza inmaculada de nuestra orden se oscurecerá en demasía, ya que habrá muy pocos cristianos que obedecerán al verdadero sumo pontífice y a la iglesia romana con corazones leales y caridad perfecta. En el momento de esta tribulación, un hombre elegido no canónicamente Ojo, se van a eleva- elegir a uno no de acuerdo con el derecho previsto de cómo se elige. se elevará al pontificado y con su astucia se esforzará por llevar a muchos al error y a la muerte. Es decir, muy posiblemente en el próximo cónclave será escenario de un dualismo, de una gran escisión, de un gran cisma en la iglesia. Dos papas, posiblemente. Puede ser. Posible, mire que la palabra digo, posiblemente. Puede ser que salgan dos, uno auténtico y el otro chiviao, como decimos, el otro falso. Y entonces comienza un problema gravísimo en el seno de la iglesia, un cisma y una gran tribulación. Entonces los escándalos se multiplicarán, nuestra orden se dividirá. ¿Por qué Muchas- dice que se multiplicarán? Miren lo que ha habido, por favor, qué vergüenza. Todos estos escándalos horribles, no solo sexuales, que eso es repugnantísimo, pero también de economía, de ponchera, como dicen Antonio, de platica, muchos entregados a hacer negocios, Lo de la por Salet, favor. A ver, lo decir la Salet, ¿qué dice? Tú eres experto. La Salet dice: los sacerdotes por su mala vida, su mala conducta, su amor a los placeres y a las riquezas, se han convertido en cloacas de impureza. Y es la única ocasión en todas las apariciones que yo he leído que la Virgen lanza una maldición. Dice: maldición a los sacerdotes. Pero un que momentico, por que su no mala son vida. todos. No. A que después no. no nos calumnien y Que nos digan por- que es que nosotros estamos contra, que no queremos a los sacerdotes, por Que favor. por su mala vida, su amor al dinero, a No, la pero no riqueza, son todos, son algunos. es la condición, los sacerdotes que por su mala vida, su amor al dinero, a la riqueza, a los placeres, se han convertido en placas de impureza. Habla de esos sacerdotes, no de todos. Bueno, Sí, obviamente. entonces, Y sigue Francisco, mire. Pero un momentico, antes, un paréntesis ahí, para que no nos digan que nosotros estamos contra todos los sacerdotes, por favor, no. Aquí tengo Nuestra Señora de las Vigilias Sacerdotales. Te voy a pedir el favor de que entre todos hagamos esta oración por ellos. Si es que los queremos, son manos consagradas, por favor, son los predilectos de la Virgen y los predilectos de Cristo. Ministros Cuidado. de mi hijo y mis hijos predilectos. Claro, dice la Virgen. no estamos en contra de ellos, estamos en contra de los malos procederes de algunos de ellos. Que quede clarito. ¿Por qué no hacemos esta oración tan hermosa por ellos? Reparación, como dice Agustina, vamos a reparar por los sacerdotes. A ver, Vamos a hacerlo y ustedes en sus hogares repiten. Y a la vez lo vamos a hacer por su santidad, Benedicto XVI. Uy, sí. Digamos todos: Jesús, vive en tus sacerdotes, transfórmalos en ti, hazlos por tu gracia, mediadores de tu misericordia. Trabaja en ellos y por medio de ellos. Trabaja en ellos y por medio de ellos puedan convertirse. para que pueda. No tiene el Bueno. para que puedan convertirse en imitadores de las adorables virtudes de tu sagrado corazón. Puedan ser salvadores de almas y santificados de esta manera. Amén. Bueno, sigamos con San Francisco. Pues entonces Está- sigamos con San Francisco, pero que quede clarito, no son todos los No, sacerdotes, no, son mire, algunos que han fallado. Mire, yo tengo en la Corporación Belén, tengo 4 excelentes sacerdotes, de primera, qué bendición. Pero aquí además los hemos traído a Sí, muchos a de muchos ellos. de ellos, sí. No 4 estamos excelentes, contra, digamos que no. Y no se están en dejen echar. lista muchos para venir. Claro, Bueno, bueno. excelentes. ¿Qué más dice San Eh, Francisco? Dice, Con 8 siglos de anticipación, ojo.
hace esta predicción San Francisco? Abundarán perplejidades y disensiones. Dice que muchas comunidades desaparecerán. Sí. Entonces los escándalos se multiplicarán, nuestra orden se dividirá y muchas otras serán destruidas por completo porque se aceptará el error en lugar de oponerse a él. Es lo que pasa hoy en Roma, en el Vaticano, donde en concreto parece que hay 3 corrientes, muchas de ellas portadoras de todas estas vergüenzas, de todas estas corrupciones y estas inmoralidades, luchando entre ellos. Por el ¿ya? poder. Por el poder, y ha sido el dolor de cabeza del pobre Papa. Parte de eso es el chantaje que ellos le han hecho al sumo pontífice para que renuncie. Digo el chantaje, ¿por qué? Insisto en eso, como esté al frente del dicasterio más importante, que es la doctrina de la fe, aparece un hereje que niega la virginidad de María. Repito, Erhard Ludwig Müller niega la virginidad en el parto y después del parto. Eso está definido como dogma en múltiples concilios. Segundo, niega la presencia física de Cristo en la Eucaristía, cuando todos sabemos que en la Eucaristía está todo lo humano de Cristo y todo lo divino. ¿Qué es lo humano? Su cuerpo, su sangre, su corporalidad y todo lo divino, porque Él es divino, Hijo de Dios. Eso lo niega este señor al decir que no está la parte física de Él. Tercero, niega que la Iglesia Católica sea la única fundada por Cristo. Así que todos los bautizados son iglesia. Claro, Sí. Cuando la Iglesia sí, pero la Iglesia son no un sacramento, 7 sacramentos, todos íntegros. Bueno, ¿qué más? Liberacionista, ¿no es cierto? Es discípulo de Gutiérrez, ¿no? El padre Gustavo escribió Gutiérrez. un libro sobre Gutiérrez. Exacto. Bueno, no quiero Entonces, hablar de Gutiérrez mire, aquí. todos sabemos que Benedicto XVI, Ratzinger, es el maestro de maestros, es lleno de sabiduría, Pero le metió una de gol. ha sido defensor formidable de la fe. Mm. ¿Cómo aparece en semejante nombramiento? La vez pasada vimos al gato convertido en guardián del queso, podríamos decir al pirómano incendiario de la fe, disque nombrado de bombero. Qué ¿Qué horror. tal? Por eso, entonces todo eso hace presumir que eso no fue un nombramiento directo del Papa, sino que le impusieron ese nombramiento uno de esos grupos o los varios grupos corruptos que están en el seno del Vaticano, la masonería eclesiástica de que Pero hablaba. oigamos a San Francisco, que es terrible. Y termino, bueno, muy Termino bien, aquí. bueno, ¿Ah? oímos a San Francisco. Yo a San Pues, Francisco sí le pero creo. perdóname, entonces, si le impusieron eso, vuelvo a repetir por enésima vez, ¿será que la renuncia de él también fue libre Libre y voluntaria. y voluntaria o será impuesta? Para que ustedes echen cabeza. Ahora sí, miremos a San Pacho íntegro, vuélvelo a repetir, Poco antes de morir, vuélvelo a San repetir. Francisco reunió a sus seguidores y les habló. Esto viene de un libro de un escritor inglés, Obras del Seráfico Padre, en Washburn, en 1882, página 248-250. Bueno, pero lee íntegro a San Francisco, otra Habrá vez. tal diversidad de opiniones y cismas entre la gente, entre los religiosos y entre el clero, que si estos días no se acortaren según las palabras del Evangelio, aún los escogidos serán inducidos a error, si no fuere que serán excepcionalmente guiados por medio en tan grande confusión por la inmensa misericordia de Dios. Entonces nuestra regla y nuestra forma de vida serán violentamente combatidas por algunos y vendrán terribles pruebas sobre nosotros. Los que sean hallados fieles recibirán fieles, la palabra de Apocalipsis 17. Que es clave esa palabra, Que Dios- fidelidad. Dios defenderá al pueblo Eso. fiel. Fiel a la doctrina, fiel a los sacramentos, fiel a la verdadera iglesia de Claro, Cristo, y al fiel al Evangelio. verdadero Papa, fiel al Evangelio. Recibirán la corona de la vida, pero ay de aquellos que han confiado únicamente en su orden, se dejen caer en la tibieza, porque no serán capaces de soportar las tentaciones permitidas para prueba de los elegidos. Algunos predicadores mantendrán silencio sobre la verdad y otros la hollarán bajo sus pies y la negarán. ¿Qué es lo que está pasando hoy con muchos teólogos que están, y curas y obispos, no todos, que están negando dogmas, que Cristo no resucitó, que Cristo no es Dios, que María no concibió virginalmente, que no hay pecado, que no hay infierno, que no hay demonio? Carachas, que el Espíritu Santo no es persona, sino apenas el Espíritu de Jesús, que la iglesia no es la única iglesia de Cristo, que hay más. Por favor, que no hay pecado original. Todas esas cositas, que no hay que confesarse, que eso para qué.
que basta decirle los pecaditos al Cristico y listo. Oye, esta parte final sí me parece terrible. A ver, Esta profecía de San Francisco es terrible, le cuento. suelta. Y es semejante santo, pues la santidad de vida se llevará a cabo mediante las burlas, pero proferidas incluso por aquellos que la profesarán hacia el exterior. Pues en aquellos días nuestro Señor Jesucristo no nos enviará a estos un verdadero pastor, sino un destructor. es el falso papa que ya viene, que está en camino, pero hay una llamada, ¿no? Sí, La señor. recibimos religiosamente. Vamos a recibir la llamada de Andrés, que nos llama desde aquí, desde Bogotá. Andrés, buenas noches. Muy buenas noches para todos. Buenas Adelante, noches. Andrés. Bueno, primero que todo quiero felicitarlos por ese maravilloso programa que tienen de defender nuestra fe católica y quiero pues participar en el tema acerca pues de la modernización de la iglesia. Yo creo que mucha gente está como muy confundida con ese término de modernizar la iglesia, porque estaba viendo yo hace poco en otros canales, que mucha gente piensa que modernizar la iglesia es aceptar el aborto o aceptar el matrimonio entre homosexuales o la eutanasia o todo eso. Entonces yo creo que, o sea, mucha gente piensa que eso es modernizar y pues obviamente que en ningún momento yo creo que la iglesia va a permitir que esto suceda, ¿no? Entonces pues quisiera que nos ilustraran pues un poco al respecto, en cierta manera, en qué forma la iglesia podría modernizar o cambiar. Sí, estamos en eso, Andrés. Precisamente dimos algunos ejemplos, pero de ninguna manera modernizar puede ser ir contra los mandamientos del decálogo. A propósito, miremos a ver, ¿a quién le dije yo que me sacara Éxodo 24:3? Recuerden que son 10 mandamientos. ¿Qué dice el Señor allá? Dice, Moisés vino y comunicó al pueblo todo lo que le había dicho el Señor y todas sus leyes. Y todo el pueblo respondió a una, cumpliremos todo lo que ha dicho el Señor. Repítame el todo, a ver, todo. No es una Cumpliremos, parte. cumpliremos todo lo que ha dicho el Señor. Eso. Y después, ¿qué dice en el libro del Deuteronomio, Beatricita 4:2? Dice, no añadan ni supriman nada a lo que les mando. Cumplan los preceptos del Señor su Dios que yo les mando hoy. ¿Qué dice en el 5.º mandamiento el Señor? No matarás. Entonces, ¿cómo es ese cuento de que ahora la madre desmadrada, en nombre de la modernidad de la iglesia, quiere que los teólogos le autoricen ponerle fin a la vida que se está gestando en su vientre? Pero Es que hay con un que eso es texto- modernizar, por favor. Hay un texto más duro que es de San Pablo. Dice, si un ángel del cielo o yo mismo les anunciara un evangelio diferente al que les he anunciado, sea maldito, sea anatema, dice. Eso, es eso. No se puede suprimir ni quitar nada. ¿Qué más sigue diciendo el Deuteronomio en el 13:1, Beatricita? Nos dice, todo lo que yo les mando lo pondrán en práctica. No añadirán ni suprimirán nada. Ojo, ni añadirán ni suprimirán. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el 6.º mandamiento? ¿Qué nos dice? No cometerás Actos adulterio. ¿Y qué nos dice el 9.? No desearás la mujer de No desearás la mujer de tu prójimo, y ella naturalmente no deseará Al hombre de tu prójimo. al hombre de tu prójimo, al marido, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, ¿qué nos están diciendo hoy los modernistas, incluso teólogos católicos? Que no, que tranquila, que si es que si mi señora Florinda le fue mal con Luis, puede ir y agarrarse y se enamoraron del vecino, de la mujer del vecino. Tranquilo, que Dios lo que quiere es que sean felices. Entre eso, Y jálenle de una vez. No, eso no se puede. Eso es contra el mandamiento. entre eso nuestro padre Llano, que hizo un programa espantoso con Marisabel Cueja, ¿no? Un programa horrible. Pero bueno, toda esta aberración es contra la fe, porque la palabra de Dios es inmutable, se llama la inerrancia. Bueno, Y no pero se ¿qué puede dice equivocar. Deuteronomio en 1, que te dije? 28:4. 28:4. Dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu suelo, el fruto de tu ganado, las crías de tus reses y el parto de tus ovejas. No. 28:4. Bueno, ahí me No, equivoco. tal vez el texto que José quiere ver es que dice, si aceptas obedecer, entonces te irá bien.
Y entonces viene una lluvia de bendiciones en el Deuteronomio 27 y 28. Sí. Si coges por el camino torcido, te irá mal y vienen las maldiciones. Ese está en 28, Ahora, 15. Levítico, tú tienes Levítico 26, 14, 15. ¿Qué dice? Pero si no me obedecen ni ponen en práctica mis mandamientos, Son todos. si desprecian mis preceptos, desdeñan mis leyes, no ponen en práctica mis mandamientos y quebrantan mi alianza, entonces yo me portaré con ustedes de la misma manera. Ojo, son todos 10 mandamientos que Jesús, repito, resumió en 2. Amar al prójimo, amar a Dios por encima de todo y de todos. Primero Él, segundo Él, tercero Él. Y al prójimo por amor de Él. Eso se resumen en 2. Cuidado cortamos, cuidado le echamos tijera a uno de los mandamientos. ¿Qué más? Bueno, a ver, pero no solo eso. Por ejemplo, hoy quieren decir, no, tranquilos, es que volvamos otra vez. Si Pedrito se enamora de Joaquincito, ¿por qué no le jalan? Levítico. ¿Qué dice Génesis 1, 27, 28? Que esto hay que apoyarlo con la Biblia. Tú lo sabes. Claro, claro. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Ojo, varón y mujer, ¿y qué les dijo? Y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, Bueno. a las aves del cielo. Y en cambio, si fuera Luisita y Etelvina, ¿van a ser ellas, van a poder reproducir la vida? ¿O van a ser bendecidas? ¿O van a ser bendecidas? Y si fuera otra vez Diomedes y Juan y y- Lucas. y Lucas, van a poder procrear, ¿cómo no? ¿No es cierto? Van a cumplir la palabra del Señor, por favor. ¿Y qué nos dice Levítico del hombre que se acuesta con otro hombre? Dice, no te acostarás con un hombre como se hace con una mujer. Es un acto detestable. Detestable, abominación. Bueno, entonces hoy los teólogos están echándole la bendición a semejantes atrocidades. Eso es uno de los claros ejemplos De la modernización. de la modernización en el sentido de los apóstatas, de los herejes que quieren negar la fe. Y que quisieran que en los rituales se colocara la parte del sacramento del matrimonio que se autorice el sacramento para los homosexuales. Exacto, y eso es lo que va a implantar el nuevo papa, ese falso, el papa chiviao que viene, entre otras cosas. Y las ovispas. Y las obispas, sí. Que son avispas, dice el doctor. Eso Oiga. sobre todo de las gringas No, hay una- exaltadas que ahora, cuando sabemos que por tradición, los hermanos separados nos van a decir, ¿pero dónde está en la Biblia? Un momentico. Por tradición, 20 siglos. Sabemos que son solo manes, hombres, los que pueden ejercer precisamente el sacerdocio. Pero las gringas, sobre todo ellas, están con el cuento de que quieren ser No, avispas. pero no es, no, José, es más que la tradición. Hay una cosa que es la realidad de hecho, la realidad fáctica de Jesús. Cuando Jesús nombró 12 apóstoles, nombró 12 varones, y como decía el Papa Benedicto, en la época en que sobreabundaban en todas las religiones las sacerdotisas. Sí, Había sacerdotisas por todas las religiones y Jesús no hizo eso. Nombró 12 varones. Solamente aparece en los Hechos de los Apóstoles una diaconisa, una mujer. Aparece diaconisa, no sacerdote. no sacerdotisa. Aparece diaconisa. Sí, diaconisa, Y no sí. aparece, es decir, eso en el Evangelio hay unas realidades de fe que nacen de la realidad fáctica, de los hechos que Jesús hizo, ¿no es cierto? Exacto, muy bien Entonces, hecha tu anotación. Más eso viene en la tradición. Sí, pero sí. nos digan que ya vamos a una pausa, ¿no? Sí, señor, vamos a ver unos cortos mensajes de interés y enseguida regresamos con nuestro tema de hoy, modernizar la iglesia. Recuerden que pueden participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá o a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116. Ya regresamos. Un café con Galat. Modernizar la iglesia. Este es nuestro tema de hoy y vamos a recibir la llamada de John Harold, que nos llama desde Manizales. John Harold, buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. doctor José Galado, doctor Adelante. Rafael Arango, a las niñas, ¿cómo han estado? Bien, Gracias, gracias. por adelante niñas. John Harold. Gracias Doctor, por niñas. Estoy un poquito preocupado En Medellín, porque yo aquí decían, en Manizales estudio en un instituto bíblico de la arquidiócesis de Manizales.
todos estos días en las clases que hemos tenido, hemos tocado el tema de la renuncia del Santo Padre. En esos temas, pues, llegamos pues al tema y hablamos del doctor José Galán. Aquí pues tiene un defensor suyo, un admirador, y ojalá usted se pudiera lanzar al Senado, que tendría un grupo grande de gente aquí que lo apoyaríamos. Pero pues como se vienen tantas cosas, yo creo que no hay tiempo para eso. A ver, un profesor de aquí, nos dijo, o me dijo a mí en particular, el canal Teleamiga, pues, es muy bueno, es católico, pero el doctor José Galán es un loco. ¿Qué? Es loco. Es loco, el doctor Galán es Es loco. un fanático, es loco, y hay un grupo de obispos que lo quieren sacar del canal, que les gustaría cerrar el canal. Yo me ofendí porque la verdad lo quiero mucho. Tuve la oportunidad de estar una vez con usted en una conferencia con el senador Omar Yepes y conversamos, no sé si me recuerda, pero la verdad eso es preocupante. O sea, lo que están enseñando en este instituto, no me importa que me echen, porque pues el amor que les tengo a ustedes es muy grande. Agustín, tengo pues la oportunidad de hablar mucho con él. Otra cosita es que yo estoy asustadito, pues uno trata de estar en gracia de Dios siempre, pero hay un grupo de amigos que hemos hablado muy constantemente y la verdad tenemos un tico que se venga el gran aviso. Me gustaría, o nos gustaría escuchar la apreciación del doctor Rafael Arango y del doctor José Galán. ¿Por qué? Porque yo hace como 2 años, estando en la costa, le escuché una predicación al doctor Rafael Arango donde decía que el gran aviso se daba después de un lunes de Pascua en la fiesta de un santo. Entonces muchas personas aquí en Manizales me han dicho que de pronto hay coherencia con la renuncia del Papa, se llega a la Semana Santa y nos gustaría saber, porque pues mi mamá por ejemplo hace 40 años no se confiesa, mis hermanos tampoco y de verdad que nos preocupa. Nos gustaría escuchar sus apreciaciones, los queremos mucho, los vamos a defender. Y por último, en este instituto bíblico, que no lo digo por prudencia, los manizaleños saben cuál es el nombre, están enseñando, es una clase oriental, no recuerdo el nombre, están enseñando cositas de Oriente, o sea, oriental. ¿Nueva era será? ¿De la nueva era? Creo que sí. Cosas orientales, sí. Sí. Nah, Eso es normal.